Esto pasó hace un par de meses. Me mudé a un pequeño apartamento para tener más independencia tras años de vivir con compañeros. Soy enfermera, así que necesitaba estar cerca del hospital. Mi nuevo hogar estaba en un edificio de los 90, con esas paredes de ladrillo que se sienten frías al tacto. Durante el día, el vecindario era animado, pero cuando caía la noche, todo se volvía inquietante. La primera noche todo parecía normal. Me acosté cansada después de un largo día. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, escuché un ruido de arrastre en el pasillo. Al principio, pensé que era un vecino que llegaba tarde. Me levanté y asomé la cabeza por la puerta. No había nadie. Solo un pasillo vacío. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero decidí ignorarlo y volví a la cama. A partir de ahí, las cosas se pusieron raras. Los días siguientes, durante la noche, escuché susurros suaves, como si alguien hablara detrás de las paredes. Pensé que era solo el viento. Sin embargo, también noté sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Cada vez que miraba, no había nada. Mi corazón latía rápido y sentí un frío que no podía explicar. Era como si la temperatura hubiera bajado repentinamente en la habitación. El tercer suceso me hizo dudar. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un sonido fuerte en la cocina. Me levanté a buscar qué había hecho ruido. La luz del pasillo iluminaba la puerta entreabierta, pero solo había silencio. Me acerqué con cautela y vi que un pequeño jarrón de cerámica había volcado. No sabía cómo había caído. Tal vez estaba mal colocado, pero me preocupó la manera en que sucedió. La cuarta vez que oí esos susurros, decidí encender una vela. La luz titilante iluminaba la habitación, y mientras miraba hacia la pared, sentí el aire hacerse denso. Mi respiración se volvió irregular, y me sentí atrapada. Pero no quería ceder al miedo. Tal vez era solo la falta de descanso que me afectaba. Sin embargo, no podía ignorar que algo oscuro estaba presente. Finalmente, una noche, mientras trataba de dormir, el murmullo se volvió más claro. Escuché algo que sonaba como mi nombre. Clara. No podía creerlo. Me levanté rápidamente y miré a mi alrededor, convencida de que alguien había entrado a mi casa. Pero cuando volví a asomarme al pasillo no había nadie. Solo el eco de la soledad. Entonces me pregunté, ¿qué era lo que realmente habitaba en mi hogar? En ese instante sentí un susurro helado en mi oído. Me di la vuelta, pero no había nada allí. Era como si la casa misma respirara conmigo, como si esperara a que me rindiera. Desde entonces, las noches se volvieron un reto. Dormir se convirtió en un lujo que me robó este lugar. Ahora, cada vez que cierro los ojos, todavía puedo escuchar esos suaves susurros. Capítulo 2. La semana pasó y cada noche se volvía más inquietante. Despertaba sobresaltada a la misma hora, alrededor de la 1 de la mañana. El susurro seguía allí, como un eco persistente que no me dejaba en paz. Era frustrante. Intenté distraerme, hacerme un té caliente, leer un libro en la sala, pero el momento de la calma siempre llegaba y el miedo regresaba. Sabía que tenía que hacer algo. Decidí preguntar a mis vecinos. Tal vez hubiese un rumor acerca de este edificio. Así que, un sábado por la mañana, tomé valor y bajé al primer piso. Llamé a la puerta de un apartamento cercano. Una mujer mayor abrió. Su mirada me pareció amable, pero había algo en su expresión que me hizo sentir inquieta. «Hola, soy Clara, tu vecina de arriba», dije con una sonrisa nerviosa. «He tenido algunos problemas para dormir, y quería saber si ha pasado algo extraño en el edificio». La mujer inclinó la cabeza escuchando atentamente. «¿Extraño? Oh, querida, este lugar tiene su historia». Su voz era suave, pero había un matiz de preocupación. Muchos han sentido cosas, sombras, susurros. Algunas personas simplemente se mudan, pero algunos se quedan. Sus palabras me hicieron dudar. ¿Qué significaba eso? ¿Te refieres a espíritus?, pregunté, intentando sonar escéptica. Ella asintió lentamente. Una vez me desperté y vi a una niña en mi pasillo. Una figura pequeña con un vestido blanco.
Cuando la llamé, desapareció. Su mirada se perdió en el horizonte. Pero nunca me sentí realmente sola. Mis manos temblaban mientras me agarraba del marco de la puerta. ¿La ves a menudo? No siempre. Solo en momentos de mucha tristeza, o cuando hay energía muy pesada, como la que has creado al llegar. Con un susurro final, ella concluyó: a veces, es mejor dejar las cosas en paz. Regresé a mi apartamento con el corazón acelerado. ¿Había traído algo con mis miedos? Al caer la noche, decidí enfrentar mis temores. Con la luz encendida, me senté en el suelo con una libreta y comencé a escribir. Tal vez desahogar mis pensamientos me ayudaría a calmarme. A medida que escribía, los susurros comenzaron nuevamente, más audaces que antes. Clara. Resonaron en mi mente. No era solo un eco al que me había acostumbrado. Era una llamada clara y nítida. Creí sentir que la temperatura bajaba aún más, hasta que el vaho de mi respiración se volvió visible. De repente un fuerte golpe en la puerta me hizo saltar. Mi corazón se detuvo. ¿Quién es?, grité, tratando de sonar firme, sin éxito. No obtuve respuesta. Me acerqué a la puerta lentamente, temerosa de lo que podría encontrar detrás. Cuando la abrí, el pasillo estaba vacío. Pero el aire estaba cargado, como si alguien hubiera estado allí justo antes de mí. Algo en mi interior me dijo que no era solo una coincidencia. Giré rápidamente y regresé a la seguridad de mi habitación, cerrando la puerta con fuerza. Mientras me recostaba en la cama, mis pensamientos no dejaban de girar. Tenía que descubrir qué era lo que verdaderamente ocurría. Pero, al cerrar los ojos y dejarme llevar por el cansancio, un escalofrío recorrió mi espalda. Justo antes de sucumbir al sueño, escuché una voz aguda susurrar desde el rincón de la habitación. «Clara, ven». Y ahí fue cuando lo vi. Capítulo 3. Era una figura pequeña, casi etérea. Su vestido blanco ondeaba suavemente como si el viento de una ventana abierta lo moviera, pero las ventanas estaban cerradas. La niña se encontraba ahí, en la penumbra, con una mirada brillante e intensa que me atravesaba. Su rostro era familiar, como un eco de un sueño olvidado. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz temblando. No había ni rastro de mi valentía anterior. Ella simplemente sonrió, como si conmigo compartiera un secreto. Pero su expresión era solo un reflejo del miedo que yo sentía. «Clara», volvió a susurrar, esta vez más cerca. «Ven, te quiero mostrar algo». Su voz era suave, casi como un canto lejano. Me sentí magnetizada por esos ojos oscuros que parecían llamarme. Aunque el terror se hacía más profundo, había algo en su tono que me hizo dudar de mis instintos. De repente, la puerta de mi habitación crujió ligeramente como si alguien la empujara. La niña se volvió hacia el sonido, y yo decidí seguirla. Salí de la cama con cautela, y di un paso temeroso hacia ella. No sabía si era una locura o un instinto protector. Cada paso parecía arrastrar una eternidad. La niña me llevó hacia el pasillo. Su figura era tenue, pero caminé tras ella sintiendo que el aire se electrificaba. Era como si una corriente pasara entre nosotros. Al llegar al final del pasillo, noté algo extraño. La temperatura se había enfriado aún más. Un frío que me punzaba la piel. La niña se detuvo frente a un viejo cuadro en la pared. Uno que había notado antes pero nunca examinado de cerca. Lo observé con atención. Era una pintura de un paisaje familiar, pero algo en ella parecía diferente. La niña señaló el cuadro. Sus ojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural. «Mira», dijo, y por un momento, vi algo más que la pintura. Las imágenes comenzaron a vibrar, y de repente, el paisaje cobró vida. Los árboles se mecieron, una niebla surgió y una risa distante me rodeó. Tiré de la ropa de la niña, asustada. «¿Qué está pasando?». Pero ella solo sonrió y volvió a mirar el cuadro. Justo en ese momento escuché un estruendo detrás de mí. Miré hacia atrás y vi cómo la luz de mi habitación parpadeaba, como si estuviera luchando contra algo.
No, no, murmuré. Sentí que todo perdía el equilibrio. La niña me miró y, en su pequeño rostro, había miedo. «Clara, corre», exclamó. De repente, un aire frío recorrió el pasillo, y la pintura estalló en una lluvia de fragmentos. El sonido de cristal roto me aplastó los oídos, y un grito ensordecedor llenó la oscuridad. Fue un instante, pero sentí que el tiempo se había detenido. Instintivamente, giré sobre mis talones y corrí hacia mi habitación. No podía quedarme ahí, no con ese caos desatándose. El eco de los gritos se entremezclaba con el murmullo de la niña, que se había desvanecido en las sombras. Al cerrar la puerta de mi habitación, mi mente giraba en blanco. Me caí de rodillas, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Apoyé la cabeza contra la puerta, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero el frío en el aire seguía presente, y esa extraña sensación de que no estaba sola continuaba envolviéndome. Entonces un suave golpe resonó en la puerta. Mi corazón se detuvo nuevamente. «¿Clara?» Llegó a mis oídos una voz conocida. Era ella. ¿Pero qué quería ahora? ¿Acaso estaba jugando conmigo? Sabía que debía abrir. Aferrando con ambas manos la manija, me armé de valor. La voz nunca había sonado tan clara. ¿Sería una advertencia o una condena? Con un fuerte empujón, la abrí. Pero allí estaba solo la oscuridad, esperándome. Capítulo 4. Estaba tan segura de que había algo detrás de aquella oscuridad. La habitación se sentía viva, como si las sombras mismas me observaran. Me quedé allí, paralizada en el umbral, buscando alguna pista de lo que había pasado. Mis manos aún temblaban, y la adrenalina corría por mis venas. Decidí dar un paso hacia adentro. Algo me decía que debía enfrentar lo desconocido. Todo estaba en silencio, exceptuando el ligero crujido de la madera bajo mis pies. Me costó avanzar, pero el deseo de descubrir la verdad fue más fuerte que el miedo. De repente, mi mirada se fijó en el cuadro que colgaba en la pared opuesta. Era el mismo paisaje que había visto con la niña. Ahora, sin la luz del pasillo, el cuadro parecía más oscuro y siniestro. Las sombras, que antes eran solo detalles, estaban ahora llenas de formas vagamente reconocibles, como si todo en el cuadro estuviera observándome. «¿Qué hay en ti?», murmuré, emocionada y asustada. En respuesta, una ráfaga de aire frío barrió la habitación, moviendo los papeles sobre mi escritorio. Mi corazón dio un salto. Fue en ese instante cuando recordé la última vez que vi a la niña. La imagen de su sonrisa se me quedó grabada en la mente. ¿Era un espíritu buscándome? ¿O una advertencia de algo más oscuro? Necesitaba respuestas. Encendí la lámpara de mi mesita de noche. La luz amarillenta iluminó la habitación, pero no eliminó la sensación de inquietud. En la esquina, una sombra se movió, y al girar la cabeza, vi un objeto que parpadeaba en el suelo. Me agaché y recogí una pequeña piedra en forma de estrella, la cual nunca había visto antes. Tenía un fulgor extraño, casi etéreo, que me atraía. «¿De dónde vienes?», me pregunté, recordando que la niña había mencionado que quería mostrarme algo. ¿Era esa piedra parte del secreto? De repente, escuché un susurro. «Clara». Era la voz de la niña nuevamente, pero no provenía de la puerta. Me giré, instintivamente mirando hacia el pasillo oscuro, donde la figura se había desvanecido antes. El eco de su llamada resonó en mis oídos, atrayéndome como un canto de sirena. Sintiéndome empujada por una fuerza invisible, caminé hacia el pasillo. La piedra en mi mano parecía vibrar. Con cada paso, la voz se hacía más intensa, más desesperada. ¿Qué quería? ¿Estaba pidiéndome ayuda? A medida que avanzaba, la temperatura descendía aún más. La respiración se me acumulaba en la garganta y me luché por no girar en redondo. Cuando finalmente llegué a la entrada, la negrura me envolvió. Era como si el aire mismo se volviera denso. Y entonces, la presión se alzó de repente, haciendo que la piedra en mi mano estallara en destellos. Gruesas sombras emergieron del pasillo,
con formas distorsionadas que parecían moverse como si tuvieran vida propia. Comenzaron a rodearme, susurrando palabras incomprensibles que resonaban en mi mente, haciéndome sentir atrapada. Fue en ese momento de caos que vi una figura. Era la niña, pero ya no tenía el mismo aspecto. Su rostro transmitía una mezcla de tristeza y miedo. «Clara, tienes que dejarla ir», gritó, pero un oscuro monstruo emergía detrás de ella. Con el corazón en la garganta supe que las cosas estaban a punto de volverse peligrosas y que mi vida, tal como la conocía, nunca volvería a ser la misma. Capítulo 5. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. La figura de la niña parecía desvanecerse, atrapada entre la luz de mi lámpara y las sombras que la devoraban. Y el monstruo detrás de ella, esa sombra oscura con ojos vacíos, se acercaba a mí. Mis instintos me gritaron que debía correr, pero mis pies permanecieron adheridos al suelo, como si una fuerza invisible me retuviera. «Clara, por favor». La niña volvió a gritar, su voz resonando con una mezcla de desesperación y urgencia. «No lo dejes entrar». El terror se apoderó de mí. No sabía de qué estaba hablando, pero el miedo que emanaba de ella era palpable. Las sombras se arremolinaron, y el monstruo avanzó con movimientos timoratos, como si disfrutara de mi pánico. Susurraba palabras de oscuridad, una sarta de promesas vacías que me confundirían si me dejaba llevar. Era como si me intentara manipular, como si quisiera alimentarse de mis dudas y temores. Sin pensarlo dos veces, levanté la piedra estrellada que aún mantenía en mi mano. Con la luz débil de la lámpara, giré la piedra hacia el monstruo. Su reacción fue inmediata. Se detuvo, como si la piedra le causara un dolor físico. «Esa cosa no es para ti», ladró, sus palabras retumbando en la habitación con un eco aterrador. «¿Qué eres?», logré preguntar, aunque la voz temblorosa me delató. Necesitaba respuestas, aunque sabía que no las obtendría. «Soy lo que hay detrás de las sombras», respondió el monstruo con una voz profunda y llena de burla. «He estado esperando, Clara. Lo sabes. Has estado buscando respuestas, y yo puedo dártelas. Solo tienes que dejarla ir». Apreté la piedra con fuerza, sintiendo su energía brillar contra mi piel. La niña me miraba, aún angustiada. «No le creas. Él solo quiere atraparte». Sus palabras me llenaron de determinación. No podía dar marcha atrás. Debía luchar. El aire frío volvió a intensificarse, llenando la habitación con un último aliento escalofriante. Sin pensar, me lancé hacia el monstruo, desesperada. Con un grito, arrojé la piedra hacia él. La luz estalló cuando la piedra rompió el suelo, creando una onda que iluminó el pasillo y reveló a más criaturas en la oscuridad, más sombras que parecían gemir e intentar ocultarse. De repente el monstruo gritó, una mezcla de rabia y dolor. «No puedes hacer esto». Su figura comenzó a desvanecerse ante la fuerza del brillo que brotaba de la piedra. Sentía que la energía vibrante llenaba el ambiente, como si la luz estuviera purificando el lugar. «Clara, corre», gritó la niña, y esa fue la señal que necesitaba. Aproveché la distracción, giré sobre mis talones y corrí hacia la habitación. Pero la oscuridad lo intentó de nuevo. Un brazo espectral se extendió para atraparme. Salté hacia el lado, sintiendo un frío intensamente helado raspando mi piel. Mientras cruzaba el umbral de la habitación, me di cuenta de que había dejado la piedra atrás. De repente, el pasillo se llenó de sombras que comenzaron a girar a mi alrededor. El monstruo no iba a rendirse tan fácilmente. Los susurros se multiplicaron, llenando mi mente con gritos de angustia y desesperación. Sabía que tenía que encontrar otra forma de enfrentar esto. Miré hacia atrás una última vez. La niña y ese monstruo estaban atrapados en una lucha de luz y oscuridad. No era el final, solo el comienzo de un camino que prometía respuestas, aunque no estaba segura de querer conocerlas. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrí hacia la salida, sin saber qué me esperaba en el mundo exterior. Pero en mi mente, solo había una pregunta. ¿Cómo iba a enfrentar aquello que había desatado? Capítulo 6. Nadie me esperaba en el mundo exterior. La noche había caído y el aire era helado,
como si el tiempo se hubiera detenido allí también. Con cada paso, el eco de mis pisadas resonaba en el silencio. A lo lejos, el murmullo de la ciudad parecía lejano, engañoso, como si la vida continuara sin preocupación alguna por lo que había desatado. Miré alrededor, buscando respuestas llameantes en las luces de las casas que pasaban de largo. Pero cada ventana iluminada parecía un recordatorio de lo que había dejado atrás. La piedra, la niña, el monstruo. Todo eso insistentemente giraba en mi mente. Mi pecho se sentía apretado. En un intento por aclarar mi cabeza, empecé a caminar más rápido. Pero una brisa fría pareció seguirme, escurriéndose entre las sombras, como un susurro conocido a mis espaldas. Las ramas de los árboles crujían sin razón, como si estuvieran comentando sobre mí. Pensé que había escapado, que había dejado atrás la oscuridad. Pero una sensación de ser observada me detuvo. Giré sobre mis talones. Allí, en la distancia, algo se movía. Era una figura sombría que se recortaba contra la luz de la luna. Parpadeé, tratando de enfocar mi vista. ¿Era una sombra? ¿Una ilusión de la noche? ¿O era algo más? ¿Clara? Llamó una voz que resonó en el viento, profunda y familiar. De inmediato sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era la voz del monstruo, y me sorprendió que pudiera sentir su presencia a lo lejos. No puedes escapar de tu destino. Esa frase resonó en mi mente, un eco de lo que había dejado atrás. El recuerdo de la piedra y la niña me llenó de ansiedad. Pero, ¿qué destino estaba hablando? Solo quería respuestas, no complicaciones. Entonces recordé la advertencia de la niña, y mis instintos comenzaron a aullar en alerta. No podía quedarme ahí, en la línea entre luz y oscuridad. Justo cuando me disponía a correr de nuevo, noté que la figura avanzaba lentamente hacia mí. No era otro monstruo, era otra niña. Esta se tropieza, como si estuviese malherida, y cuando se acercó más, pude reconocerla. Era la misma niña de mis recuerdos. Su cabello revuelto y la mirada asustada reflejaban una angustia que me desgarró. «Clara, te estaba buscando», exclamó, tosió y se detuvo ante mí. «Tienes que ayudarme. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Ese monstruo, él no se detendrá contigo». Mis pensamientos estaban en caos. ¿Por qué ella seguía en peligro? Tuve que dejar la piedra, respondí lamentándome por momentos. No puedo volver. Tienes que hacerlo, insistió ella con una determinación que me sorprendió. El monstruo crece más fuerte mientras tú lo evitas. Necesitas la piedra para vencerlo, para liberarnos. Mis dudas se arremolinaron, pero su expresión era de desesperación. Miré de nuevo la distancia sombría, preguntándome si lo que me esperaba era peor que aquello que ya había vivido. La decisión me golpeó como una ola. «Mírame», dije, tomando aire hondo. «¿Qué hay de ti? ¿Qué harás si regreso? Si no vuelves, él se llevará mi luz, y yo seré solo otra sombra en su colección», susurró. Su trágica confesión alimentó una chispa dentro de mí. Era tiempo de enfrentar mis miedos de una vez por todas. Si había alguna esperanza, tenía que intentarlo. Con un nuevo sentido de propósito volví la vista hacia el camino que había recorrido. Tenía que retroceder, reencontrar la piedra y confrontar la oscuridad. La urgencia se apoderó de mí mientras comenzaba a correr de nuevo hacia la casa. No sabía si conseguiría cumplir mi promesa, si regresaría con la piedra. Pero en el interior, algo resonaba fuerte. Al menos sabía que iba a intentarlo. La noche estaba lejos de terminar, y lo que se avecinaba podría ser más oscuro de lo que jamás había imaginado. Capítulo 7. Corrí hacia la casa como si el aire helado me empujara. Cada paso resonaba en mi mente, manteniendo el ritmo de mi creciente ansiedad. Había dejado demasiadas cosas sin resolver. La luz de las ventanas de mi hogar se veía como un faro de confort, pero sabía que dentro de esas paredes también había terror. Al llegar me detuve, respirando pesadamente. La puerta estaba entreabierta,
como si me estuviera invitando a entrar de nuevo. Empujé con cautela. El aire estaba pesado, cargado de una tensión palpable. Caminé a tientas por el pasillo, intentando recordar dónde había dejado la piedra. Cada habitación que pasaba parecía susurrar secretos. Cada sombra parecía moverse con vida propia. No queda tiempo, repetía la voz de la niña en mi mente. Me detuve y escuché. El silencio envolvía todo. Pero justo cuando decidí seguir adelante, oí un sonido ahogado que procedía de la sala. Como un murmullo o un lamento, algo que solo podría salir de una garganta atormentada. Un escalofrío me recorrió, pero avancé, impulsada por la urgencia de descubrirlo. Al abrir la puerta de la sala, me encontré con una escena inquietante. Las luces parpadeaban, y en el centro de la habitación había una pequeña caja en el suelo, con un brillo extraño emanando de su interior. Me acerqué, pero un crujido inmediato me hizo dar un paso atrás, mirando hacia el pasillo. La sombra parecía alargarse como si estuviera buscando algo. «Clara, ven», susurró una voz. No era la del monstruo. Era otra niña, alta y etérea. Se movía en la penumbra, su figura se desvanecía y aparecía entre las sombras. «La piedra. No la has traído. Debes dejarlo todo», insistió, con un tono que entrelazaba advertencia y desesperación. «No puedo dejarla», murmuré, confusa por sus palabras. El brillo de la caja me atraía. Traté de concentrarme en eso, ignorando la inquietante presencia de la niña. Pero de repente, la luz de la caja se apagó, dejando la habitación en completa oscuridad. El aire se volvió denso, como si algo estuviera enojado. Sin pensar, me lancé hacia la caja en busca de respuestas, pero cuando la abrí, no había nada adentro. Mis manos temblaban al enfrentarse a la vacuidad. Y en ese momento, un grito desgarrador atravesó el aire, y las luces se apagaron por completo. Estaba sumida en la oscuridad, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. «¡Clara!», era la niña del jardín. «Él viene. No tienes tiempo». Sentí una presión en el pecho. La puerta de atrás se cerró de golpe. Una corriente helada fluyó por la habitación, y pequeñas sombras empezaron a deslizarse por las paredes. Rodeada por una oscuridad opresiva, entendí que el monstruo no solo se alimentaba del miedo, se nutría de la desesperación. «¡La piedra!», grité, recordando el objetivo. La niña había dicho que era la clave, pero mi mente estaba girando, luchando contra el pánico, mientras una figura imponente se delineaba en la oscuridad. Podía sentir su presencia, latente y poderosa. No podía quedarme aquí. No podría dejar que me atrapara. Empecé a buscar a ciegas, mis manos tocando la pared, el suelo, en busca de la piedra. Sentía su sombra creciendo, empujándome a perderme aún más en el caos. Justo cuando me sentí desbordada, el brillo familiar resplandecía de nuevo en el rincón. La caja. Nadie estaba a salvo, no mientras esa cosa estuviera en libertad. Y con una determinación renovada, fui hacia el brillo. Necesitaba la piedra. Al acercarme, la figura de sombra siseó, amenazante. «Es demasiado tarde, Clara. Todo termina esta noche». Ante sus palabras, palpitó un miedo profundo en mi interior, pero sabía que no podía rendirme. De repente, todo se estremeció, y un grito desgarrador resonó, pero esta vez, viniera de donde viniera, no me detendría. Al final, debían ser esos momentos de decisiones rápidas los que definirían mi destino. Y mientras me arrojaba hacia la luz, sentí que el verdadero camino apenas comenzaba. Capítulo 8. La luz regresó de repente, inundando la habitación con su claridad, pero ya no era la calidez que había sentido antes. Era fría, casi hiriente. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento quedé paralizada, mirando la caja vacía. Todo lo que había sentido, todo lo que había temido, parecía concentrarse en ese justo instante. Sin embargo, un movimiento me sacó de mi trance. Una sombra se deslizó junto a la pared, más pronunciada ahora que la luz se había encendido.
Me giré rápidamente. No iba a dejar que me sorprendiera de nuevo. Mis manos temblaban, pero levanté la vista y la vi. La figura etérea de la niña, esta vez más clara, con una expresión de súplica. «Clara», clamó, «no es solo la piedra. Necesitas recordar lo que perdiste. Recuerda». Su voz se apagó y en su lugar, un profundo eco llenó la sala. Era un sonido bajo, como un susurro antiguo. Temí que el monstruo regresara, temí que el tiempo se estuviera acabando. Pero, ¿qué era lo que debía recordar? Las sombras se agolpaban más cerca, pareciendo disputar el espacio que me separaba de la niña. Retrocedí. El pánico comenzaba a nublar mis pensamientos. «Recuerda, el jardín», repitió. Me concentré en sus palabras, pero todo lo que podía pensar era en cómo salir de ahí. «El jardín», grité, reconociéndolo de inmediato. Recordé las flores que había visto, las risas lejanas. Tal vez ahí estaba la respuesta. Tal vez la piedra era solo una parte del rompecabezas. Sin pensar, empecé a caminar hacia la puerta trasera. El aire a mi alrededor se volvió más denso, como una bruma que intentaba frenar mis pasos. Las sombras se contorsionaban, incluso pareciendo intentar atrapar mis pies, pero me aferré al pensamiento de encontrar la piedra. No podía dejar que el monstruo me venciera. Tenía que ser fuerte. Abrí la puerta trasera y salió un viento gélido. El jardín estaba envuelto en una penumbra que lo hacía parecer casi un reino diferente. Las plantas se mecían como si estuvieran vivas, gritándome que tuviera cuidado. Y entonces, vi algo brillando bajo uno de los árboles. Corrí hacia él. Era una pequeña piedra, pero aquella no era una simple roca. Tenía un aura intensa, como si el propio mundo la adorara. Pero, cuando la levanté, una risa profunda y burlona llenó el aire, como un eco distante. «Tú creías que esto era todo. Eres tan ingenua», resonó la voz del monstruo, desdibujándose en las sombras del jardín. Me paralicé, sintiendo cada partícula de mi ser temblar. «¿Qué significa esto?», grité, sujetando la piedra con más fuerza. No podía dejar que ese ser se apropiara de mi miedo. «Eres parte del juego, Clara. Lo has sido todo este tiempo. El poder no está en la piedra, está en tu incapacidad de dejar ir». La voz susurró. Su tono era seductor, pero podía sentir cómo intentaba devorar mi determinación. «No te voy a dejar ganar», respondí, aunque no estaba segura de si mis palabras llegaban a significar algo. Las sombras comenzaron a aproximarse, cada vez más. Pero en una fracción de segundo, recordé la mirada de la niña. «No, no te tengo miedo», grité, sintiendo esa confianza incierta aflorar en mí. Aquello desató una explosión de luz que casi me ciega. Los colores del jardín se intensificaron, y por un instante todo fue pura claridad. Pero entonces comprendí que mis decisiones estaban justo al borde del abismo. ¿Tendría el valor para enfrentarlo de una vez por todas? Mientras la luz se desvanecía, supe que esta confrontación era solo el comienzo, y que los próximos momentos decidirían el destino no solo de mi alma, sino de todo lo que había llegado a conocer. A pesar de los escalofríos que recorrían mi cuerpo, el clamor de la lucha que se avecinaba resonaba en mi mente. Debía actuar. Capítulo 9. El resplandor se disipó lentamente, dejando un sutil destello en mis ojos mientras intentaba adaptarme a la oscuridad del jardín nuevamente. El aire seguía pesado, y podía sentir su peso en mis pulmones, pero ya no estaba sola. La figura de la niña se había vuelto más sólida, como si su esencia hubiera cobrado vida con la luz que había soltado. «Debes actuar, Clara. El tiempo se agota», insistió, haciendo énfasis en cada palabra. Mi corazón palpitaba con fuerza, la urgencia de sus advertencias resonando en mi mente. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, aunque sabía que no había tiempo para respuestas sencillas. «Deja ir lo que te ata. Solo así podrás liberarte», dijo ella, mirando hacia el fondo del jardín, donde unas sombras se expandían como un manto oscuro. Respiré hondo,
entendiendo que cada paso que tomaba me llevaba más cerca del enfrentamiento final. Vi hacia la espesura, donde aún podría escuchar la risa burlona del monstruo. ¿Dejar ir? ¿Cómo puedo dejar ir algo que no entiendo completamente? La confusión me arrastraba, pero la niña solo inclinó la cabeza mirándome con compasión. Las sombras, al notar mi vacilación, comenzaron a girar con fuerza, transformándose en una tormenta oscura. Mi estómago se retorció. No podía quedarme quieta. Con determinación, me dirigí hacia donde la niña me había indicado. En el centro del jardín, había un pequeño estanque. Su superficie calmada reflejaba las estrellas, pero alrededor de él, la oscuridad parecía danzar, como si el propio monstruo estuviera esperando. Ahí, murmuró, señalando el agua. Me acerqué. Cada paso me costaba más, como si el suelo quisiera arrastrarme hacia las sombras. Miré mi reflejo, olfateando la fragilidad de quien había sido. ¿Qué debo hacer? Déjale ver tu verdad. Solo eres tú, respondió, su voz apenas un hilo. Sin pensarlo más, dejé caer la piedra en el estanque. El sonido del impacto reverberó en el silencio, y el agua comenzó a brillar con la misma intensidad que antes. Las sombras retrocedieron, gritando y retorciéndose en el aire. Fue entonces cuando entendí. La piedra simbolizaba todo mi miedo y la sujeción a mis propios demonios. Con cada segundo, el estanque se transformaba, mostrando imágenes de momentos que había guardado. Recuerdos de dolor, de perdida, de amor perdido. «Los he mantenido cautivos», grité, el horror de la verdad cayendo sobre mí como una lluvia torrencial. Ellos estaban atrapados en mí, y me negaba a liberarlos por miedo a lo desconocido. Las sombras ahora se estaban debilitando, agazapándose como si quisieran refundirse con el suelo. «No, no puedo seguir así», grité, y sin pensar en las consecuencias, extendí las manos hacia el agua. Los recuerdos comenzaron a fluir, impulsados por la luz que reverberaba desde el fondo del estanque. «Sálvame», clamé, mientras el agua se desbordaba, envolviendo toda la penumbra en un destello de luz. ¿Sería esto suficiente? La destilación de mis sentimientos liberados se convirtió en un torrente contra la oscuridad que había acosado mi vida. Las sombras se retorcieron, temerosas de mi liberación. Por un instante, todo pareció detenerse. Pero entonces, un grito desgarrador rasgó el aire, un eco de lo que había sido. La voz del monstruo resonó nuevamente, más fuerte que antes. «No puedes escapar de mí, Clara». Todo se volvió caos, y el jardín comenzó a oscurecerse de nuevo. La luz se desvanecía, arrastrándome de regreso al abismo donde todo había comenzado. Tenía que mantenerme firme. La lucha aún no yacía hecha. «Yo soy más fuerte que esto», grité, aunque no estaba tan segura. Pero en ese mismo momento, el jardín se volvió a iluminar con una luz aún más brillante. La batalla estaba lejos de terminar, pero yo estaba lista para enfrentarla. Una nueva voz surgió, fuerte y clara. «Clara ahora elige». Miré a mi alrededor sintiendo que el final estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Sería capaz de tomar la decisión correcta? Las sombras se retorcían como esperando mi respuesta. Capítulo final. No pude dejar de pensar en lo que me habían dicho las sombras. No era capaz de dejar ir. Sentía su peso en mi alma, un ancla atada a mis miedos y recuerdos, mientras la oscuridad se cernía sobre mí como un manto pesado. Sin embargo, no podía rendirme. La luz seguía pulsando dentro de mí, un faro en medio del tormento. «Elige, Clara». Resonó la voz nuevamente. No era solo la voz del monstruo esta vez, era un eco de todas las decisiones que me habían llevado hasta aquí. Miré a mi alrededor. El jardín había cobrado vida, pero en una danza frenética, cada sombra atrapada intentando arrastrarme hacia la oscuridad. Pero entendí que eso era justo lo que deseaban, devorarme, atraparme en su mismo ciclo. «Voy a dejarlo ir», susurré, más para mí misma que para cualquiera. La piedra ya no me ataba.
La niña me había mostrado que mis recuerdos eran parte de mí, pero no los que necesitaba. Cada lágrima, cada miedo, podía ser liberado si lo permitía. Empecé a caminar hacia el estanque, donde el agua brillaba con una energía etérea, mi reflejo mezclado con las sombras. Con cada paso, las sombras chispoteaban, intentando atraparme. Sentí el frío recorrerme, pero también el calor de mi determinación. Extiendo mis manos hacia el agua. «Soy más que mis pérdidas», grité, sintiendo la fuerza de mis palabras. Las sombras retrocedieron, como si la luz del estanque hubiera encendido algo dentro de ellos. Lo que había mantenido prisionero comenzaba a fluir hacia la superficie. Recuerdos se desbordaron como olas, cada uno un punto brillante cruzando el estanque, como pequeñas estrellas aferrándose a la noche. El rostro de la niña iluminó mis pensamientos, y sentí su aliento en el aire. Era hora de liberarse, de dejar conversaciones silenciosas, de dejar la tristeza anidada en mi corazón. La oscuridad a mi alrededor empezó a temblar y retorcerse, tal como mis propias dudas. Las sombras comenzaron a desvanecerse, como si se disolvieran en la luz que emanaba del estanque. Pero entonces detrás de mí, escuché el rugido en garganta del monstruo. «Regresarás a mí, Clara». Suena como un eco, bajo y asfixiante, llenando el aire. Mi corazón se detuvo por un instante. «No», respondí, sintiendo la fuerza de una lucha que no podía permitirme perder. Sabía que debía enfrentar esa oscuridad una última vez. Agarré una de las pequeñas estrellas, una representación de todos mis miedos, fuerzas y esperanzas, y la empujé hacia el estanque. El agua reaccionó, vibrando y formando ondas de luz en dirección al monstruo. «Soy libre de ti», grité. No sé de dónde me vino esa fuerza, pero no podría haber dejado de decirlo aunque quisiera. La luz del estanque estalló, enviando destellos hacia el monstruo que se retorcía ante mí. Las sombras de su ser se arremolinaban, buscando refugio, pero la luz era implacable. Una presión estalló, y el monstruo lanzó un grito desgarrador que retumbó en el aire, un eco de derrota. La oscuridad comenzó a desmoronarse, susurros tristes llenaron el aire mientras el monstruo desaparecía en una bruma gélida. Estuvo bien, aunque en algún lugar sentí que su eco permanecería. Me caí de rodillas, respirando con dificultad. La niña apareció frente a mí. Sus ojos oscuros relucían con una luz diferente, una mezcla de satisfacción y tristeza. «Te he liberado», le dije, sintiendo cómo el peso de todo lo que había sufrido se desvanecía lentamente. «Ahora eres libre para vivir», dijo ella con suavidad, pero su forma se desdibujó, como si también ella estuviera dejando atrás algo de su propia carga. «Recuerda, a veces lo más oscuro no se va del todo. Solo tengo que aprender a convivir con ello». Cuando la luz se extinguió, desperté fuera de la casa, en el jardín, con el amanecer asomándose por el horizonte. Todo estaba en silencio. El aire se sentía fresco, y el brillo deslumbrante levantó mis lágrimas. Me levanté, temblando, y miré hacia atrás, al lugar donde todo había comenzado. Sabía que inquietudes persistirían en mi mente, que la pregunta sobre el monstruo, la niña y las sombras nunca tendría respuesta clara, pero ahora no importaba. Podía comenzar de nuevo. La carga había sido aligerada y con esa luz, era tiempo de construir mi propia vida, mis propias decisiones, mis propios recuerdos. Nadie podría arrebatarme eso. A veces solo se trataba de seguir adelante y aprender a vivir con lo que no se puede cambiar. Caminé hacia la luz que despuntaba sobre la ciudad, dejando atrás el ecosistema de sombras que aún me seguiría en pensamientos. Algo dentro de mí murmuraba que siempre habría más preguntas, pero estaban bien. Estaba lista para enfrentarlos. Nunca supe si lo que viví fue real o si mi mente había tejido una locura, pero ahora eso no importaba. Al menos por fin había encontrado la paz.